Mi madrastra intentó robar mi fondo universitario, manipular a mi papá para dárselo a sus hijos y luego inventó una mentira horrible para expulsarme de casa y arruinar mi futuro. Mi nombre es Lucas, 18M, y estoy en medio de una situación que parece sacada de una película dramática. Por favor, tengan paciencia, porque esta historia es larga, complicada y está llena de detalles que necesito contar para que todo tenga sentido. Todo comenzó hace unos meses, pero para que puedan entenderlo, tengo que retroceder un poco en el tiempo. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años. No fue un divorcio explosivo lleno de gritos y peleas, pero fue frío, distante y devastador para mí. Mi papá, James, 46M, siempre fue alguien que evitaba los conflictos, así que rápidamente siguió adelante con su vida. 2 años después, cuando yo tenía 14, se casó con Olivia, 42F. Ella llegó al matrimonio con 2 hijos de su relación anterior, Chloe, 17F, y Max, 15M. Al principio intenté aceptar la situación. Olivia parecía amable al principio, pero con el tiempo empezó a mostrar su verdadera personalidad. Era controladora, siempre imponía su forma de hacer las cosas y trataba de establecer reglas que, desde mi perspectiva, no tenían sentido. Chloe y Max también eran algo distantes conmigo, no éramos hostiles entre nosotros, pero tampoco éramos cercanos. Mi papá estaba emocionado por la idea de tener una nueva familia, y constantemente intentaba unirnos. Sin embargo, yo nunca me sentí parte de ese círculo. A pesar de todo, decidí concentrarme en mis estudios. Desde que tenía memoria, siempre fui un estudiante dedicado. Mantenía un promedio de 4.0, participaba en competencias de robótica, gané varios premios y hasta hacía trabajo voluntario en el refugio de animales de la ciudad. Mi sueño siempre fue estudiar ingeniería en una de las mejores universidades del país. Y lo mejor de todo es que mi papá siempre había sido mi mayor apoyo. Desde pequeño, me decía que estaba ahorrando para mi educación. Siempre decía que quería asegurarse de que yo tuviera un buen futuro, y esa promesa era lo que me impulsaba a dar lo mejor de mí. Hace unos meses, cuando estaba comenzando a llenar solicitudes para la universidad, mi papá se sentó conmigo para hablar del fondo universitario. Me explicó que había estado ahorrando para mí desde que nací y que, con ese dinero, podría cubrir los costos de matrícula y alojamiento en la mayoría de las universidades de primer nivel. Estaba eufórico. Sentí que todo mi esfuerzo valía la pena y que mis sueños estaban al alcance de mi mano. Esa noche hablamos durante horas sobre mis opciones, revisamos programas académicos, hicimos planes para visitar campus. Fue uno de los mejores momentos que he tenido con mi papá en años. Pero todo eso cambió cuando Olivia se enteró del fondo. Al principio, fue sutil. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, me dijo algo como: ¿sabías que cuando tenía tu edad, trabajaba medio tiempo y me las arreglé para pagar la universidad sola? Eso me enseñó el verdadero valor del dinero. Traté de no prestarle atención y respondí que yo también planeaba buscar un trabajo para cubrir algunos gastos extra. Pero ella solo se encogió de hombros y dijo: claro, pero no necesitas hacerlo, ¿verdad? Con todo ese dinero esperándote. A partir de ese momento, sus comentarios se hicieron más frecuentes y más incisivos. En las cenas, Olivia empezó a contar historias de gente que logró grandes cosas sin ayuda financiera. Siempre lo hacía con un tono que dejaba claro que estaba hablando de mí. Comparaba constantemente mi situación con la de Chloe y Max, señalando que ellos no tenían un fondo similar y que no era justo. Mi papá, por alguna razón, parecía tomarse sus palabras en serio. Cada vez que ella decía algo así, él asentía lentamente, como si empezara a dudar de la decisión que había tomado hace años. Las cosas empeoraron cuando un día escuché a Olivia hablando con Chloe en la sala de estar. Yo iba subiendo las escaleras cuando escuché que decía algo como: no te preocupes, cariño. Estoy viendo cómo podemos repartir mejor ese dinero. No es justo que Lucas tenga todo eso mientras ustedes no tienen nada asegurado. Me quedé congelado. No podía creer lo que estaba escuchando. Olivia estaba planeando redirigir el fondo universitario que mi papá había ahorrado exclusivamente para mí, y lo peor es que lo estaba haciendo con toda la intención de dárselo a sus hijos. No pude contenerme. Bajé las escaleras y confronté a Olivia. ¿Qué significa eso de repartir mejor el fondo universitario?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Olivia me miró con sorpresa primero, pero rápidamente cambió su expresión a una sonrisa condescendiente. Solo estoy hablando de ser justos, Lucas. Chloe y Max también necesitan oportunidades, y este fondo podría beneficiar a toda la familia. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que Olivia no solo estaba intentando manipular a mi papá, sino que estaba decidida a sabotear mi futuro. Después de esa confrontación con Olivia, las cosas en casa se volvieron insoportablemente tensas. Olivia comenzó a manipular las conversaciones con mi papá cada vez que yo no estaba presente. Se esforzaba por hacerme quedar mal en cualquier oportunidad, insinuando que yo era egoísta por no querer compartir el fondo universitario y que no entendía el valor del sacrificio. Lo peor es que parecía estar logrando su objetivo,
porque mi papá empezó a cambiar. Antes, él había sido mi mayor apoyo. Ahora, cada vez que hablábamos del tema del fondo universitario, parecía evasivo, como si evitara comprometerse con lo que habíamos discutido. Más de una vez lo encontré en la cocina, con Olivia al lado, asintiendo mientras ella le decía cosas como: Lucas necesita aprender a ganarse las cosas por sí mismo. Darle tanto dinero tan joven lo hará dependiente, ¿es eso lo que quieres para su futuro? Papá no decía mucho, pero tampoco me defendía. Un día, durante la cena, Olivia dejó caer una bomba. He estado pensando, dijo mientras cortaba su carne, quizás sería mejor que Lucas considerara universidades más económicas. De esa manera, podríamos usar parte de ese fondo para apoyar a Chloe y Max. Después de todo, todos somos familia, ¿no es cierto? Quedé completamente atónito. Miré a mi papá esperando que dijera algo, que defendiera la decisión que había tomado años atrás, pero lo único que hizo fue murmurar algo como: quizás deberíamos pensarlo. En ese momento, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi papá, la única persona que siempre había creído en mí, estaba empezando a ceder ante las manipulaciones de Olivia. Traté de mantener la calma y le respondí: ese fondo fue algo que tú empezaste a ahorrar para mí mucho antes de que Olivia estuviera en la foto. No entiendo por qué ahora tengo que justificar que lo use para mi educación. Pero Olivia, con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba, respondió: Lucas, tienes que entender que las cosas han cambiado. Ahora somos una familia y debemos tomar decisiones que beneficien a todos, no solo a ti. Ese fue solo el comienzo de una serie de ataques pasivo-agresivos que Olivia comenzó a dirigir hacia mí. Cada día tenía algo que decir sobre el dinero o sobre lo irresponsable que era pensar en ir a una universidad cara cuando había opciones perfectamente buenas en la comunidad. A medida que los comentarios aumentaban, mi papá se volvía más distante. Parecía querer evitar cualquier conflicto, pero su silencio era lo que más me dolía. Lo peor llegó un día en que regresé temprano de la biblioteca. Había estado trabajando en mis solicitudes de becas, porque, honestamente, ya no confiaba en que el fondo estaría disponible para mí. Mientras subía las escaleras, escuché a Olivia hablando por teléfono en la sala de estar. Su tono era confiado, casi burlón. No te preocupes, Chloe. Estoy trabajando en ello. James es tan fácil de manejar que pronto convenceré a tu hermanastro de que renuncie a ese fondo. Es cuestión de tiempo. Sentí una rabia que nunca había experimentado antes. Bajé las escaleras y enfrenté a Olivia de nuevo. Esta vez no traté de ser calmado ni educado. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que estás haciendo? Ese dinero no es tuyo, ni de tus hijos. Es algo que mi papá ahorró para mí. No tienes derecho a tocarlo. Olivia me miró con una mezcla de sorpresa y furia. Cuidado con cómo me hablas, gritó. Soy tu madrastra, y tienes que mostrarme respeto. Además, tu papá y yo somos una pareja. Todo lo que él tiene también es mío. Esa fue la primera vez que la vi bajar la máscara completamente. Ya no estaba intentando ser la dulce y preocupada madrastra, ahora estaba mostrando su verdadera cara. Escucha, niño, continuó, deberías estar agradecido de que estoy aquí para guiar a esta familia. Tal vez si fueras un poco más humilde, las cosas serían diferentes. Esa noche intenté hablar con mi papá. Le conté todo lo que había escuchado. Le expliqué cómo Olivia estaba manipulándolo y tratando de robar el dinero que él había ahorrado para mí. Pero en lugar de apoyarme, su respuesta me dejó helado. Lucas, sé que esto es difícil para ti, pero Olivia tiene razón en que debemos pensar en lo que es mejor para todos. No se trata solo de ti. Por primera vez en mi vida, sentí que mi papá me estaba dando la espalda por completo. A partir de ahí, las cosas solo empeoraron. Olivia no solo continuó con sus ataques, sino que también empezó a meterse en mi relación con Chloe y Max. Les decía que yo era egoísta, que no quería compartir nada con ellos y que estaba causando tensión en la familia. Max empezó a evitarme, y Chloe me miraba con desprecio cada vez que estábamos en la misma habitación. Era como si estuviera perdiendo a todos en la casa. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Olivia parecía disfrutar de cada pequeño triunfo sobre mí, mientras yo trataba de mantenerme enfocado en mis estudios y en las solicitudes universitarias. La verdadera tormenta comenzó unas semanas después, cuando descubrí hasta qué punto Olivia estaba dispuesta a llegar para salirse con la suya. Había estado sintiendo que algo no cuadraba, que sus constantes insinuaciones y manipulaciones no podían ser el final de su estrategia. Y lamentablemente, tenía razón. Una noche, después de una discusión particularmente tensa en la cena, donde Olivia insinuó una vez más que sería irresponsable gastar todo el fondo en mi educación cuando Chloe y Max también tenían necesidades, decidí refugiarme en mi cuarto y terminar de redactar un ensayo para una solicitud de beca. Estaba decidido a conseguir apoyo financiero por mi cuenta, porque ya no tenía ninguna certeza sobre ese fondo universitario. Mientras estaba concentrado, escuché pasos ligeros frente a mi puerta. Era Max, que raramente se acercaba a mí. Tocó suavemente, y cuando abrí, parecía nervioso. ¿Podemos hablar?, preguntó, evitando mirarme a los ojos. Lo invité a pasar,
y se quedó parado al borde de mi escritorio, jugando con el borde de su camiseta. Después de unos segundos de silencio, soltó: mamá está diciendo cosas sobre ti. Cosas graves. Me quedé helado. ¿Qué cosas, Max?, pregunté, tratando de mantener la calma. Él dudó antes de responder, pero finalmente lo dijo: está diciendo que tú la has estado acosando, que te has comportado de manera inapropiada con ella cuando papá no está en casa. El mundo se detuvo en ese instante. Sentí como si todo el aire hubiera salido de la habitación. ¿Qué? Logré decir, aunque apenas me salía la voz. Max continuó rápidamente, como si quisiera quitarse el peso de encima. Lo sé, suena ridículo, pero mamá le ha estado diciendo a Chloe y a papá que se siente incómoda contigo. Dice que haces comentarios raros y que incluso has tratado de tocarla. Chloe y yo no sabíamos si creerle, pero papá parece estar empezando a dudar de ti. Lo siento, Lucas, no sabía si decírtelo. El enojo y la desesperación comenzaron a subir como una ola imparable. Olivia no solo estaba tratando de quitarme el fondo universitario, ahora estaba fabricando acusaciones monstruosas para arruinarme completamente. Me senté en mi cama, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Gracias por decírmelo, Max, logré decir finalmente. Él asintió, aún luciendo incómodo, y salió de mi cuarto sin decir más. Me quedé solo, tratando de pensar qué hacer. ¿Confrontarla? ¿Hablar con mi papá de inmediato? Sabía que, si no manejaba esto con cuidado, Olivia podría usar cualquier reacción mía en mi contra. Al día siguiente, antes de que pudiera hablar con mi papá, Olivia decidió tomar la ofensiva. A la hora del desayuno, con una expresión que alternaba entre tristeza y falsa valentía, dijo frente a todos: creo que es momento de hablar de algo que me ha estado incomodando por mucho tiempo. Inmediatamente supe lo que iba a decir. Papá la miró con preocupación. ¿Qué pasa, Olivia? Ella suspiró dramáticamente, como si le costara mucho decir lo que estaba a punto de confesar. No quiero crear tensión en la familia, pero necesito ser honesta por mi propia tranquilidad. Me he sentido incómoda con la forma en que Lucas se comporta cuando estamos solos. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella me miró con fingida tristeza, como si realmente estuviera dolida. A veces dices cosas inapropiadas. Y, bueno, hubo un par de ocasiones en las que me sentí intimidada. Eso es una mentira, exclamé, sin poder contenerme. Mi voz estaba llena de ira y desesperación, pero traté de no perder la compostura por completo. Nunca he hecho nada remotamente parecido a lo que estás diciendo, y lo sabes. Papá parecía desconcertado. Olivia, ¿estás segura de esto?, preguntó, aunque había preocupación en su voz. Ella asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas falsas. No quería decir nada, James. No quería causar problemas. Pero creo que es importante para todos que sepan lo que he estado sintiendo. Chloe y Max se quedaron en silencio, claramente incómodos. Max evitaba mirarme directamente, mientras Chloe parecía estar considerando las palabras de su madre. Pero lo que más me dolió fue la expresión de mi papá. No era ira, ni decepción total, pero tampoco había confianza en mí. Parecía confundido, atrapado entre lo que siempre había creído de mí y lo que Olivia le estaba contando. Papá, tienes que saber que esto es una mentira, le dije, intentando sonar firme pero sin parecer desesperado. Ella está inventando todo esto porque quiere usar el fondo universitario para Chloe y Max. Lo he escuchado con mis propios oídos. ¿Qué estás diciendo?, respondió Olivia, fingiendo estar ofendida. Jamás haría algo así. Este no es el tipo de persona que soy, y lo sabes. Estoy tratando de proteger a nuestra familia. La discusión se tornó caótica rápidamente. Olivia lloraba, papá intentaba calmarnos, y yo sentía que estaba a punto de perder el control. Finalmente, papá se levantó y pidió que todos nos calmáramos. Voy a pensar sobre esto y hablaré con cada uno de ustedes después, dijo, con un tono que no admitía discusión. Esa noche intenté hablar con él a solas, pero Olivia parecía estar siempre cerca, asegurándose de que no tuviéramos una conversación privada. No podía creer lo rápido que ella estaba destruyendo mi relación con mi papá, y lo peor era que no sabía cómo probar mi inocencia. Los días posteriores a esa acusación fueron un infierno. Olivia no solo logró sembrar dudas en mi papá, sino que también parecía estar ganándose a Chloe y Max con su narrativa manipuladora. Mi vida en casa se volvió insoportable. Olivia se paseaba con una actitud de falsa víctima, y cada vez que yo trataba de hablar con mi papá, ella encontraba una forma de interrumpirnos o desviar la conversación. Sabía que tenía que actuar rápido para defenderme, pero no sabía cómo. No tenía pruebas claras para demostrar que todo lo que Olivia decía era falso. Por más que intentara, cada palabra que salía de mi boca parecía caer en un vacío de desconfianza. Mi papá, quien siempre había sido mi mayor apoyo, parecía estar más perdido que nunca. Un día, mientras él estaba en su estudio, logré encontrar un momento a solas con él. Toqué la puerta y entré antes de que Olivia pudiera aparecer.
Papá, necesito que me escuches. Esto no puede seguir así, le dije, tratando de sonar calmado. Él suspiró y dejó a un lado los papeles que estaba revisando. Lucas, entiendo que esto sea difícil para ti, pero las cosas que Olivia está diciendo, no puedo ignorarlas. Necesito tiempo para procesarlo. Papá, Olivia está mintiendo, exclamé, sintiendo como mi paciencia se desmoronaba. Todo esto empezó porque ella quiere ese fondo universitario para Chloe y Max. La escuché con mis propios oídos diciendo que quería redirigirlo. Él frunció el ceño, como si quisiera creerme pero no pudiera ignorar las palabras de Olivia. Lucas, Olivia no tendría ninguna razón para inventar algo tan grave. ¿Por qué haría eso? Porque quiere controlarlo todo. Desde el principio, ha tratado de manejar cada aspecto de esta familia, y ahora que no puede tocar el fondo directamente, está inventando esto para desviar la atención y alejarme de ti. Piensa, papá, ¿realmente crees que yo podría hacer algo así, a mi propia madrastra? La tensión en la habitación era palpable. Por un momento, pensé que lo había convencido. Pero entonces, la puerta del estudio se abrió, y ahí estaba Olivia, con una expresión de falsa preocupación. ¿Todo bien aquí?, y preguntó, como si no supiera exactamente lo que estaba pasando. Papá inmediatamente se tensó y dijo, «Estamos hablando, Olivia, déjanos un momento». Ella asintió lentamente, pero antes de salir, dejó caer una última bomba. «James, solo quiero que recuerdes que estoy haciendo esto por nuestra familia. Estoy pensando en todos nosotros, no solo en mí mismo». Una vez que se fue, papá ya no parecía dispuesto a seguir la conversación. «Lucas, necesito pensar. Por favor, dame tiempo», dijo, cortando cualquier posibilidad de seguir hablando. Me fui de su estudio sintiendo que todo estaba perdido. Olivia tenía un control absoluto sobre la situación, y yo no tenía idea de cómo recuperar la confianza de mi papá. Las semanas siguientes fueron un desastre. Olivia no perdió ninguna oportunidad para reforzar sus acusaciones. Comenzó a decirle a Chloe y Max que yo era un peligro para la familia. Inventó historias sobre cómo me había comportado de manera amenazante en el pasado, y aunque ellos parecían incómodos, no se atrevían a cuestionarla abiertamente. Mi relación con ellos, que ya era tensa, prácticamente se rompió por completo. Lo peor llegó un viernes por la noche. Había estado evitando las áreas comunes tanto como podía, pasando la mayor parte del tiempo en mi habitación o en la biblioteca. Pero esa noche, al regresar a casa, mi papá estaba esperándome en la sala de estar. Su expresión era dura, y su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes. «Lucas, tenemos que hablar», dijo, señalando el sofá. Olivia estaba sentada a su lado, con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando, aunque yo sabía que era otro de sus actos. Me senté, aunque ya sabía que lo que estaba a punto de escuchar no iba a ser bueno. Papá suspiró profundamente antes de hablar. «He estado pensando mucho en todo esto, y creo que lo mejor será que busques otro lugar donde quedarte por un tiempo, hasta que podamos resolver las cosas». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «¿Qué?», pregunté, mi voz apenas saliendo. «Papá, me estás echando de mi propia casa». «Esto no es un castigo», dijo rápidamente, aunque parecía incapaz de mirarme a los ojos. «Es solo que, la situación se ha vuelto insostenible, y creo que todos necesitamos un poco de espacio para calmarnos». Miré a Olivia, quien estaba sentada tranquilamente, como si ya hubiera ganado. «¿En serio vas a creerle a ella? Después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿en serio piensas que yo podría hacer algo tan horrible?». Papá no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de dolor. «Lucas, no sé qué pensar. Todo esto es un caos, y necesito tiempo para aclarar mis pensamientos». Olivia intervino en ese momento, con su tono característico de falsa preocupación. «Lucas, esto no es personal. Solo queremos lo mejor para todos. Estoy segura de que, con un poco de distancia, las cosas se arreglarán». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi papá, la persona que siempre había prometido apoyarme, estaba eligiendo a Olivia y sus mentiras por encima de mí. No tenía opción. Subí a mi cuarto, empaqué lo que pude en una mochila y salí de la casa que había sido mi hogar toda mi vida. Esa noche, me quedé en el sofá de un amigo, Mike, quien no dudó en ofrecerme un lugar para quedarme. Le conté todo lo que había pasado, y aunque estaba tan impactado como yo, trató de animarme. «Esto no puede quedarse así, Lucas. Tienes que encontrar una manera de probar que ella está mintiendo». Aunque aprecié su apoyo, no tenía idea de cómo lograr eso. Olivia había construido una red de mentiras tan elaborada que cualquier intento de demostrar la verdad parecía inútil. Y mientras tanto, mi futuro académico y mi relación con mi papá estaban colgando de un hilo. Después de esa noche, mi vida cambió por completo. Pasé de tener una casa, un plan claro para mi futuro y una relación sólida con mi papá, a quedarme en el sofá de Mike, sin idea de cómo iba a arreglar todo este desastre. La rabia y la impotencia me acompañaban día y noche, pero sabía que si me dejaba vencer, Olivia ganaría. Pasaron unos días, y mi mamá, que vive en otro estado, me llamó.
Había escuchado de algún pariente que algo estaba pasando en casa de papá. No tenía todos los detalles, pero cuando le expliqué lo que estaba sucediendo, su indignación fue inmediata. ¿Qué? ¿Y cómo puede tu papá creer algo así de ti? Lucas, voy a llamar a tus abuelos ahora mismo. Esto no se queda así. Aunque inicialmente quise que no interviniera para evitar más drama, algo dentro de mí sabía que no podía enfrentar esto solo. Mis abuelos paternos siempre habían sido una figura importante en mi vida. Amaban a Olivia y querían lo mejor para nuestra familia, pero también conocían mi carácter y sabían que no era capaz de lo que se me estaba acusando. Decidí confiar en que podrían ayudarme. Unos días después, recibí una llamada de mi abuela. Estaba claramente alterada y furiosa, pero no conmigo. Lucas, tu abuelo y yo estamos completamente de tu lado. No podemos creer lo que está pasando, y queremos que sepas que vamos a arreglar esto. Les conté toda la historia, desde los comentarios iniciales de Olivia sobre el fondo universitario, hasta las mentiras que inventó sobre mí. Mi abuelo, que normalmente era calmado y reservado, perdió la compostura. No vamos a permitir que esa mujer destruya nuestra familia. Tu padre necesita abrir los ojos. Esa misma tarde, mis abuelos fueron a casa de mi papá para confrontarlo. Según lo que me contaron después, no fue una conversación tranquila. Mi abuelo, enfurecido, le exigió a mi papá que reconsiderara todo lo que estaba haciendo y que pensara si realmente podía confiar en alguien que había llegado tan lejos con sus mentiras. Mi abuela, más serena pero igual de firme, le recordó a mi papá todas las veces que me había defendido y apoyado, y le preguntó cómo podía dudar de mí ahora. Pero lo más impactante fue lo que dijeron al final. Mi abuelo le dejó claro a mi papá que, si no hacía lo correcto, ellos tomarían medidas drásticas. Si no empiezas a actuar como un padre y aclaras todo esto, vamos a reescribir nuestro testamento. Todo lo que tenemos irá directamente a Lucas, y ni un centavo será para ti o para Olivia. La reacción de mi papá fue mixta. Por un lado, se sintió acorralado. Por otro, parecía que finalmente algo había hecho clic en su mente. Necesito tiempo para procesar esto, les dijo. Mis abuelos le respondieron que no tenía mucho tiempo. Lucas es tu hijo. Si lo pierdes por esto, no habrá vuelta atrás. Unos días después, mi papá finalmente me llamó. Sonaba diferente, como si estuviera cargando con todo el peso del mundo. Me pidió que nos reuniéramos en un café para hablar. Aunque estaba lleno de dudas, acepté. Cuando lo vi, apenas lo reconocí. Parecía cansado, con el rostro demacrado y los ojos llenos de culpa. Apenas nos sentamos, comenzó a hablar. Lucas, no sé cómo decir esto, pero, creo que me equivoqué. Me dejé manipular por Olivia, y no puedo pedirte suficiente perdón. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Estuve revisando todo lo que pasó, las cosas que Olivia me ha dicho, y, algo no cuadraba. Ayer encontré mensajes en su teléfono. No solo estaba mintiendo sobre ti, Lucas, también estaba en contacto con su exmarido todo este tiempo. Han estado planeando cosas a mis espaldas. La confesión me dejó en shock. No solo Olivia había estado fabricando mentiras sobre mí, sino que además estaba usando a mi papá como una herramienta para sus propios planes. ¿Qué piensas hacer ahora?, le pregunté. Lo primero es aclarar tu nombre, dijo, con un tono de determinación que no había escuchado en meses. Voy a hablar con Olivia y ponerle fin a todo esto. Y, Lucas, voy a hacer todo lo posible para recuperar tu confianza. Lo siento, hijo. Nunca debí haber dudado de ti. Ese mismo día, mi papá confrontó a Olivia con los mensajes que encontró. Según me contó más tarde, ella intentó negarlo todo al principio, pero cuando quedó claro que no tenía salida, cambió de táctica. Lloró, gritó y trató de pintarse como la víctima. Pero esta vez, mi papá no cayó en sus manipulaciones. Le pidió que se fuera de la casa inmediatamente y le dejó claro que estaba iniciando los trámites de divorcio. Aunque eso fue un pequeño alivio, todavía quedaba mucho por hacer. Papá me pidió que volviera a casa, pero yo no estaba listo para eso. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado y para decidir si realmente podía perdonarlo. Mis abuelos, por otro lado, fueron un apoyo constante. Me ofrecieron quedarme con ellos hasta que me sintiera listo para volver a casa. También contrataron a un abogado para asegurarse de que Olivia no pudiera seguir intentando manipular la situación ni acceder al fondo universitario. Papá también hizo lo posible por reparar el daño. Reasignó todo el dinero del fondo universitario a una cuenta a la que Olivia no tenía acceso, y me prometió que lo usaría exclusivamente para mi educación. Aunque aprecié su esfuerzo, sabía que nuestra relación no volvería a ser la misma de inmediato. Había demasiadas heridas que necesitaban tiempo para sanar. Ahora, mientras escribo esto desde la casa de mis abuelos, estoy tratando de reconstruir mi vida. Ya he sido aceptado en la universidad de mis sueños, gracias a las becas y al apoyo de mi familia extendida. Olivia está fuera de nuestras vidas, aunque todavía sigue intentando pelear en el proceso de divorcio. Chloe y Max, al saber la verdad, se disculparon conmigo, pero nuestra relación sigue siendo distante.